Gálatas capítulo 5. Amados hermanos, hemos traído varias meditaciones en esta carta y estamos siendo muy bendecidos por el Espíritu Santo a través de la meditación en su palabra. Y hemos llegado al capítulo 5 y en esta oportunidad leeremos del versículo 2 al versículo 15. La palabra del Señor en Gálatas capítulo 5 nos dice de la siguiente manera: He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, ¿a qué? A libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis. Gloria a Dios. En esta mañana, amados hermanos, quisiera compartirles con este tema: la verdadera libertad que mantiene un balance de santidad. La verdadera libertad que mantiene un balance de santidad. Hemos avanzado, amados hermanos, en esta carta. Estamos en el capítulo 5 y aquí encontramos ya algunas conclusiones, como un aterrizaje que el apóstol Pablo está haciendo en este capítulo. La mayoría, hermanos, no todas, pero la mayoría de cartas inspiradas por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo tienen un orden. El orden es el siguiente: inicia con una salutación o una exaltación a la iglesia a quien ha sido enviada la carta, o al hermano, porque hay algunas que son enviadas a personas, como es el caso de Tito, como es el caso de Timoteo, como es el caso de Filemón. Pero las que son también enviadas a la iglesia, viene una exaltación. Luego viene el contenido, y generalmente el contenido es doctrinal. Y luego finaliza con recomendaciones prácticas para la iglesia, con exhortaciones prácticas para la vida cristiana. Y luego finaliza la carta, así como en ese contexto, en ese tiempo eran las cartas redactadas. A partir de este momento ya estamos, digamos, aterrizando. El apóstol Pablo iniciará ya a dar exhortaciones prácticas a los hermanos a partir de todo el contenido que hemos analizado desde el capítulo 1 y llegando a este lugar. Por eso ahora vemos al apóstol Pablo ya exhortando o dando asuntos prácticos para la vida cristiana, en este caso de la iglesia en Galacia, y a nosotros también. Básicamente, hermanos, la tensión o el contenido doctrinal de esta carta es el evangelio. Lo que Pablo predicaba, tocado e inspirado por el Espíritu Santo. Hemos aprendido de que habían hombres judaizantes, judíos que creían en Cristo, pero aparte de creer en Él, también consideraban que para ser salvos tenían que guardar la ley,
tenían que hacer todo lo necesario dentro del judaísmo para obtener y alcanzar la salvación. Pero el apóstol Pablo dice: no, esto no es así. Es únicamente por la fe en la obra de Cristo que toda persona es salva y permanece en esa salvación. El apóstol Pablo entonces empieza con una exhortación clara, bastante directa a los hermanos en Galacia. Y de hecho en ningún otro lugar ha puesto su nombre. Y aquí lo pone en el versículo 2, donde dice: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Yo creo que para estas alturas entendemos bastante bien este concepto. Pero para el apóstol Pablo, para el Espíritu Santo, hermanos, no hay, digamos, gris en este aspecto. No hay un lugar de estar en medio. O se confía en Cristo o se confía en sus obras. El detalle es que el confiar en Cristo lleva a la libertad verdadera, pero el confiar en las obras y el depender del esfuerzo humano para las obras lleva a la esclavitud. El apóstol Pablo ha dicho una y otra vez que el vivir bajo la ley es estar en esclavitud, que esto era tan chocante para los judíos. Versículo 4: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esta frase, de la gracia habéis caído, si alguno de los que estamos acá ya tenemos cierto tiempo de caminar en el Señor, o quizás aquellos que hemos crecido en la iglesia, esta es una frase utilizada en diversos contextos. Pero amados hermanos, debemos entender qué significa de la gracia habéis caído. Porque a veces se escucha constantemente la frase: aquel ha pecado, ya cayó de la gracia. Eso no es caer de la gracia. Que nosotros fallemos en una o en otra área no significa que nosotros hemos caído de la gracia. Habiendo comprendido todo lo que se ha dicho hasta este punto, creo que podemos entender de mejor manera a qué se refiere la palabra cuando dice: de la gracia habéis caído. Pero antes de entrar un poco más en esa frase, quiero hacer hincapié en esta primera parte de esta enseñanza, que es: o es Cristo o son las obras. Debemos entender bien que esta tensión está siempre. En nuestra vida también, en los judíos estaba y en nuestra vida también. ¿Cómo nosotros alcanzamos a Dios? ¿O cómo vivimos nosotros la vida que a Dios le agrada? ¿La viviremos por la fe en la obra de Cristo o la viviremos en esfuerzos humanos? Pero Pablo, acá dice en el versículo 4: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. ¿Uno se puede justificar por la ley? Sí. Pero la pregunta es si esa justificación es válida delante de Dios. El apóstol Pablo ha dejado con tanta claridad de que el hombre no es justificado, es decir, declarado inocente delante de Dios por lo que él pueda hacer, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces él dice: ustedes se han soltado de Cristo si ustedes empiezan a confiar en sus propios esfuerzos para alcanzar la salvación. El tema de la circuncisión, el apóstol Pablo lo ha venido tocando a lo largo de toda la carta, porque la introducción, vamos a decir así, al judaísmo era la circuncisión. ¿Cuál era la marca física visible que la persona, en este caso el hombre, sabía que pertenecía al pueblo judío? Era la circuncisión. Por eso cuando ellos hacían el proceso de proselitismo, cuando un prosélito venía al judaísmo, el primer, paso era la circuncisión. Y Pablo con fuerza le está diciendo a los hermanos en Galacia: hermanos, yo les digo algo:
si ustedes se circuncidan, es decir, si están ya cayendo tanto en el engaño de los hermanos o de las personas judaizantes, si ustedes se circuncidan, de nada, por gusto apareció Cristo. Es decir, si ustedes se van a empezar a justificar por sus propios medios, entonces ¿para qué apareció Cristo? ¿Para qué murió Él por nosotros y se entregó? Por eso es la fuerza que el apóstol Pablo ha traído desde el principio, exhortando a los hermanos y trayéndoles al verdadero camino, al camino de la verdad. Y Él les dice: ustedes saben algo, si ustedes se circuncidan, de nada aprovechará Cristo. Es decir, si ustedes se van bajo caminar por sus propios esfuerzos, de nada aprovechará Cristo. Y lo contrario dice el versículo 3: y les digo que si ustedes se circuncidan, no solamente es esa pequeña cirugía, tienen que guardar toda la ley. Entonces, el apóstol Pablo entendía muy bien esto, porque él había nacido siendo judío y había venido a Cristo. Por eso él era aborrecido por muchos judíos, porque él decía: no hay medias tintas acá, o confiamos en Cristo o confiamos en nuestra propia carne, en los esfuerzos humanos. Pero él dice: la verdadera libertad está en confiar en Cristo. Cuando dice de la gracia habéis caído, lo que podemos entender con bastante facilidad, caer de la gracia es dejar de confiar en Cristo para pasar a confiar en nuestros esfuerzos humanos. Que a través del Espíritu Santo Él nos pueda hacer entender si en algunas áreas de nuestra vida confiamos en nosotros mismos, ya sea para la salvación, para vivir delante de Dios como a Él le agrada. Fácilmente, hermanos, podemos caer de la gracia creyendo que por nuestras obras nos podemos acercar más a Dios, creyendo que por lo que nosotros somos o hemos alcanzado, eso nos da mayor cercanía a Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Ni la salvación ni el caminar en santidad delante de Dios es por obras, es por la fe en la obra de Cristo. Por ejemplo, ese canto que cantábamos hace un momento, hermanos, la victoria de Cristo está, o la victoria sobre nuestra vida, sobre cualquier poder infernal o el pecado, lo que sea, no está en que nosotros batallamos, sino en confiar que Cristo lo hizo por nosotros. Por eso cuando el apóstol Pablo, antes de fallecer, él dijo una cosa a su querido hijo en la fe, Timoteo. Le dijo: Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Batallamos. La batalla ahora, ¿cuál es? Yo no batallo contra Satanás, yo no batallo contra el pecado, yo batallo en la confianza de que Cristo lo hizo por mí. Hermanos, Cristo venció el pecado, Cristo venció a Satanás. La batalla en mi interior es si confío o no. Esa es la batalla. El apóstol Pablo entonces dice: habéis caído de la gracia porque ya están confiando en sus fuerzas. Veamos cuánto había avanzado el engaño de los judaizantes. Algunos de Galacia ya se habían circuncidado, porque el apóstol Pablo no va a estar diciendo: yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, si ellos no hubieran ya estado avanzando en este engaño. Ellos ya estaban entrando en esto. Hermanos, una vez más lo digo, tengamos cuidado. La doctrina errada, aquello que apela a la carne, es muy seductor. Me imagino que estos judaizantes tenían una capacidad de seducir a los hermanos. Es que esto se escucha tan bonito. Tú puedes, hazlo tú. ¿Cómo es que la cosa va a ser tan fácil? Tú tienes que poner también lo tuyo. Amados hermanos, Cristo lo hizo todo en la cruz por nosotros. Nuestra batalla es confiar en lo que Él hizo por cada uno de nosotros. En el versículo 6, hermanos, en segundo lugar, se establece una realidad importante. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
qué se refiere el apóstol Pablo con esto? Él está diciendo, en Cristo ya no se trata de que si somos judíos o si no somos judíos. En Cristo ya no se trata de que si alguno físicamente está, digamos, siguiendo la ley o guardando la ley o no, sino que se trata de la fe que obra por el amor. En muchos pasajes de la Biblia, la circuncisión son aquellos que eran judíos o que venían del judaísmo, y la incircuncisión eran los gentiles. Por eso, a veces de una forma denigrante, entendemos la palabra incircunciso. Creo que la mayoría entendemos que cuando a alguien se le dice, tú sos incircunciso, es como algo negativo, porque así siempre vieron los judíos a los gentiles como incircuncisos, porque no son circuncidados, es decir, no han sido llamados por Dios, no tienen posibilidad de acercarse a Dios. Pero amados hermanos, en Cristo Jesús, como dijo el apóstol Pablo, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Todos estamos en Cristo, unidos en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, él dice, ya no se trata de etnias, ya no se trata de dónde venimos, ya no se trata de nada. Se trata de la fe que obra por el amor. Es decir, la confianza en nuestro Señor Jesucristo. El versículo 7 y 8 demuestra una vez más lo que había en el corazón del apóstol. Una pasión por los hermanos en Galacia, porque podemos decir que eran sus hijos en la fe, o habían venido a la salvación a través del testimonio de Cristo por el ministerio del hermano Pablo y de este gran apóstol. Él les dice, ustedes corrían bien. ¿Se acuerdan que en el capítulo 3 él hizo menciones como estas? Gálatas, aunque allá les dice Gálatas insensatos, que por respeto tal vez no decimos la palabra que está traducida de una forma más específica. Y aquí les dice, ¿qué pasó? Ustedes corrían bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces siempre, hermanos, la mentira se va a vestir con un manto, con un vestido de seducción, pero no es verdad. Él les dice, ustedes estaban corriendo bien, comenzaron bien, pero así como dice el famoso dicho, lo importante no solamente es comenzar bien, sino terminar bien. En este caso, los hermanos en Galacia habían comenzado bien, pero se habían dejado engañar. Y él dice, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Ya el engaño estaba dentro del corazón y de la mente. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. No procede de aquel que os llama. Hermanos, pero por detalle del tiempo, deseo llegar al tercer punto que deseo que pensemos en esta mañana. Y es como el punto central que deseo dejar en nuestro corazón en esta oportunidad. Versículo 13. Hermanos, a libertad fuisteis llamados. Yo creo que todos, hermanos, tenemos esta lucha. Bueno, si Cristo lo hizo por nosotros y ya no se trata de esfuerzos humanos solamente en la fe, aquí encontramos dos extremos, hermanos. Lo que algunos le llaman el legalismo y lo que otros le llaman el libertinaje. En ninguno de los dos lugares, hermanos, considero que es un lugar seguro para que nosotros nos paremos. Pero entonces surge la pregunta, si ahora voy a vivir en la fe y ya no es por obras, es decir, ya no es por un reglamento, entonces ¿por qué me rijo? ¿Qué me va a dirigir?
Y desde ese tiempo el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, entendía este concepto, que si no hay ley, entonces vamos a caer en libertinaje. Pero por eso el tema en esta mañana es la verdadera libertad bajo el balance o el balance de la santidad. Dios no desea que nosotros seamos santulones, sino santos. Pero santos, hermanos, no es vivir bajo un reglamento, sino bajo la dirección del Espíritu. Por eso hasta este punto el apóstol ha dicho: si ustedes confían en Cristo, están llenos del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu está sobre ustedes. Y él les dice entonces en el versículo 13: a libertad fuisteis llamados. Hermanos, ese es el llamado de Cristo, a libertad, a no justificarnos en nuestros propios esfuerzos y no avanzar en nuestras propias capacidades. Pero le dice el apóstol Pablo: hermanos, pero con mucho cuidado, no usen o no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es decir, esta libertad que les ha dado Cristo no es para que ustedes vivan como ustedes quieran. No usen esa libertad como ocasión para la carne. Esta palabra carne que encontramos acá no es con respecto al concepto que ha traído previamente, que es la confianza en sus capacidades para alcanzar la salvación. En este caso se está refiriendo sobre todo a las capacidades o al estado más bajo del hombre, que es un estado pecaminoso, es decir, la carne. Entonces él dice: hermanos, la idea no es que ya no se rijan bajo un reglamento o bajo la ley y que ahora digan: bueno, hoy soy libre de hacer lo que quiero. Es como un niño, ¿verdad? Un niño sin reglas hace, o sin límites, mejor dicho, hace lo que él quiere. Y hay creyentes que hacen lo que ellos quieren, y porque todavía no han avanzado al entendimiento del Espíritu que gobierna la mente y el corazón del creyente. Él dice: hermanos, no usen por favor esta libertad para ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Hay dos elementos claves, hermanos, de cómo el creyente ahora es llamado a andar, a caminar. Uno es por la fe en la obra de Cristo, y eso automáticamente hace que sobre su vida el Espíritu Santo obre. Y el Espíritu Santo nos lleva al segundo elemento, que es el elemento del amor. Por eso ya uno ya no piensa: ¿cómo me visto? ¿Estoy muy provocativo? ¿Estoy muy provocativa o no? ¿Hasta dónde la iglesia me limita? La falda tiene que llegar hasta la arruguita de la rodilla. Ya no pensamos así. Pensamos en términos de amor. ¿Debo yo tomar alcohol o no? ¿Es permitido una cerveza y media o solamente media cerveza? No sé si me doy a entender. La pregunta tiene que ser: Dios, ¿estoy amando con esto? ¿Estoy siendo un instrumento de amor o no? A mí qué me importa, a mí esto es lo que me gusta, y hay que me aguanten los hermanitos. No es esa la mentalidad. Bueno, y hay muchos que se justifican: como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, así que ¿qué importa? Es decir, soy libre para todo. No confundamos la gordura con la hinchazón. Somos libres para vivir para Cristo. Entonces, ese es el crecimiento, hermanos. Claro, todos necesitamos mentores, personas, hermanos, hermanas que nos ministren
la palabra y que nos dirijan, sí. Pero hermanos, cada uno de nosotros por el Espíritu Santo, si confiamos en Cristo plenamente, Él nos instruye, Él nos dirige. Por eso el apóstol dice: ahora ríjanse por el amor. Ríjanse creyendo en Cristo en la medida de cómo ustedes se aman. Ya no es por una serie de reglamentos, aunque siempre obviamente hay límites. Ya no es por eso, pero tampoco es el libertinaje, es el amor. Siempre preguntémonos eso, hermanos. ¿Estoy yo con esta actitud, con mi vida, amando al hermano? Si tal vez lo que vamos a hacer pasa la línea del amor, conviene mejor abstenernos por el tema del amor. ¿Y por qué el amor? Porque el amor, amados hermanos, es la marca. Así como hemos entendido que con un tizón caliente marcan al ganado a veces, ¿verdad? Cuando hay propiedad. Así el Espíritu Santo nos ha marcado. Y la marca del creyente, dentro de muchos otros elementos, pero una marca importante en el creyente es el amor. Por eso el apóstol Pablo en Corintios dice: ¿de qué me sirve a mí sanar gran cantidad de enfermos, mover esta montaña por la fe y la muevo al mar? ¿De qué me sirve hablar lenguas humanas y angélicas? ¿De qué me sirve entregar mi vida en sacrificio? ¿De qué me sirve dar todas mis posesiones a los pobres y no tengo? Que Dios nos ayude en el amor. El crecimiento, la madurez del creyente no se mide por sus dones espirituales. Los dones son una tremenda bendición para nuestra identidad en el cuerpo de Cristo. Pero amados hermanos, la madurez del creyente se mide por el amor. ¿Cuánto nosotros estamos amando? Yo creo que el termómetro del amor es el que a veces no sube, ¿verdad? No sube. El apóstol entonces está diciendo: hermanos, por favor, o sea, no es ya bajo reglamentos, está bien, pero tampoco es irnos al otro lado de hacer lo que nosotros queramos. Ahora somos guiados por el Espíritu Santo. Seamos honestos, hermanos. El Espíritu Santo nos dirige en todo. En todo. Él nos llama a la oración. Él pone un deseo en nuestro corazón y nos dice: hijo, ven a estar conmigo. ¿Cuántos lo hemos experimentado? Entonces ya no es, bueno, oro una hora, ora con media hora. No, ya es un placer. Porque el Espíritu Santo nos llama. Bueno, ya llevo 2, entonces estoy avanzando. No, es cuánta comunión. Puede haber momentos que el Espíritu no nos suelta en 3 horas, gloria a Dios. Pero no depende del tiempo, depende de su presencia. El Espíritu Santo nos dice: ven a la palabra. Ya no se trata, debo leer 10 o 15 capítulos al día para. No, si leemos 10 o 20, gloria a Dios, pero que sea en el Espíritu. El Espíritu es el que nos dirige cómo amar a nuestro cónyuge. El Espíritu es el que nos dirige cómo llevarnos con los hermanos. ¿A cuántos de ustedes el Espíritu les ha golpeado interiormente cuando le hemos hecho daño a un hermano? Y el Espíritu nos dice: hiciste mal, ve a pedirle perdón. Digan amén, ¿verdad? Así es. Pero cuántas veces en lugar de obedecer al Espíritu, si es que se lo merecía ese hermano. No, si es que así es la cosa aquí. No es así la cosa. Es bajo la dirección del Espíritu la cosa. Los creyentes se rigen por la dirección del Espíritu bajo el amor. No es libertinaje y tampoco es un conjunto de reglas. Es la vida del Espíritu. Entonces eso es lo que dice el apóstol Pablo. Hermanos, a libertad fuisteis llamados. La libertad, hermanos, es algo contrario a la esclavitud, ¿sí o no? Por eso él está diciendo: a libertad fuisteis llamados.
Es decir, como una contraposición con el legalismo. El legalismo es confiar en nuestras propias obras para salvación y para la permanencia en esa salvación en santidad. El apóstol Pablo consideraba que era esclavitud el vivir bajo la ley. Pero ¿qué es lo contrario de la esclavitud? La libertad. Por eso él dice: hermanos, a libertad fueron llamados ustedes, no a esclavitud. Estar bajo un reglamento es esclavitud. Estar bajo la dirección del Espíritu es la libertad. Por eso dice la palabra en Romanos: donde el Espíritu Santo de Dios está, ahí hay. A veces ese término se confunde. Donde el Espíritu de Dios está, y hay libertad, entonces cantemos y que haya baile. No, no es eso. La libertad está donde el Espíritu se manifiesta con fe y confianza en Cristo. Habrá danza en el Espíritu, tremenda alegría cuando consideremos lo que Cristo ha hecho por nosotros y vamos en esa libertad. Claro que sí, pero no es eso. Eso puede ser algo que viene de. Pero la libertad espiritual viene de confiar únicamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, usted y yo hemos sido llamados a libertad, pero no a libertinaje. Hemos sido llamados a libertad, a gozarnos en el Señor, a gozarnos en el Señor. Ya no se trata, bueno, es que el cristiano no debe de hacer. Claro, hay muchas cosas que no, pero ¿por qué no se deben hacer? Porque están dentro de los límites del amor. Esa debe de ser nuestra forma de pensar. Ya no de un reglamento, sino estoy amando. El Espíritu Santo está gobernando mi vida a través del amor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para el crecimiento espiritual o para la edificación de los oyentes. Ahí no se está refiriendo a palabras soeces, aunque lo incluye. ¿Cómo debemos hablar en amor? Por eso el apóstol Pablo dice: miren, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Puedo ir allá, puedo hacer esto, todo me es lícito. La gran pregunta es el amor. El apóstol Pablo decía: yo prefiero cuando estoy en ciertos lugares, porque para mí, decía él, ya nada es inmundo. Para mí nada es inmundo. Pero por los demás, yo mejor prefiero limitarme al amor en ciertas cosas. Ahora lo que dirige al creyente es el Espíritu Santo bajo el amor. Ese es el balance de la santidad. Dios no desea santulones. Santulones generalmente son los que están bajo la ley, que creen que por lo que son, y a veces nos jactamos aún, no sé, del lugar que el Señor nos ha concedido avanzar. Hermanos, no nos podemos jactar ni de nuestra madurez espiritual, si es que tenemos, porque todo vino por la gracia y la misericordia de Dios. El ver a Cristo, el que Cristo se nos sea revelado, eso es un milagro de Dios. ¿De qué entonces podemos jactarnos? Por eso Pablo decía en Romanos capítulo 3: ¿a dónde está la jactancia? Queda excluida, porque ya no es por obra humana, sino por gracia de Dios. Y la gracia es un regalo. ¿Quiénes de ustedes, cuando les dan un regalo en su cumpleaños, lo pagan de regreso? Pero básicamente eso es vivir bajo la ley. Dios, tú nos salvaste, nos diste la libertad, pero aquí va mi ofrendita, aquí van mis esfuerzos, mira lo que yo estoy haciendo. Y con palabras un poco suaves, pero lo que dice Isaías: vuestras obras para mí son como trapos de inmundicia. ¿Cómo podrá alcanzar un hombre pecador a un Dios tan santo? Es imposible, pero por eso apareció Cristo, el Cordero perfecto que quitó el pecado del mundo. Así que, amados hermanos, la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando hablemos, ahora pensemos: con mis palabras estoy amando,
Pensémoslo 2, 3, 4, 8 veces antes de hablar en mal de nuestro hermano, sobre todo con falso testimonio. Al vestirnos, no pensemos, uy, cómo me veo, sí, me luce. No importa cómo me luce, estoy amando a los demás. Al ir a X lugar, en lugar de, ¿será que sí? Una canita al aire. No. Señor, estoy amando. Sobre todo estoy siendo obediente a la dirección del Espíritu. En nuestra familia, con nuestro cónyuge, en nuestra casa. Estoy amando. En el hecho matrimonial, estoy amando. Esa es la dirección del Espíritu. Él no desea el libertinaje y Él no desea la esclavitud. Él desea la libertad por el Espíritu Santo en amor. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Lámpara es a nuestros pies tu palabra. Amado Señor, recibe toda gloria y alabanza de tu iglesia. Que vivamos para tu gloria. ¿Cómo es eso? Viviendo en obediencia a la dirección de tu Espíritu, confiando solamente en Cristo. Señor, gracias, Padre, por ministrarnos tu palabra. Que sobre nuestro espíritu haya una respuesta, Dios mío, en obediencia a ti. A libertad nos ha llamado. A libertad nos ha llamado, amados hermanos. El Señor nos ha llamado a libertad. Esa libertad radica en creer en Cristo y ya no luchar en nuestras propias fuerzas para cualquier circunstancia. Ahora creemos y el poder del Espíritu Santo nos inunda y nos lleva a amar. Ayúdanos, amado Rey y Señor, a que nosotros podamos amar más, crecer en el amor. La ley se resume en eso, en el amor. Por eso ya no tenemos que pensar, Señor, ¿qué estoy haciendo bien? O hasta dónde debo llegar, sino hasta dónde amo, hasta dónde el amor está siendo nutrido y crecido y madurado en mi corazón. Ayúdanos a ser sensibles a la dirección de tu Espíritu. La verdad es que en muchas oportunidades resistimos la obra del Espíritu, creyendo que hacemos nuestra voluntad, es decir, por querer hacer lo nuestro. Resistimos la dirección del Espíritu. Pero Señor, en esta oportunidad te decimos, Padre, queremos recibir y vivir la libertad, aleluya, díganle, que Cristo nos ha dado. Por eso el versículo 1 del capítulo 5 de Gálatas dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os ha hecho libres. Señor, queremos mantenernos confiando solamente en ti. Padre, si en alguna área hemos caído en libertinaje y nos jactamos creyendo, bueno, es que yo entiendo más las cosas espirituales y por eso hago lo que quiero. Señor, guárdanos de nuestra arrogancia, de nuestra soberbia, y revélanos más y más tu santidad, Cristo, y que podamos andar en el Espíritu, andar en amor. Ayúdanos, amado Rey, Señor. Ayúdanos, querido Padre. Dirígenos y que seamos sensibles a la dirección de tu Espíritu Santo. Amado Señor, bendícenos a todos los que estamos acá. Bendice, Señor, las familias de mis hermanos, sus matrimonios. Bendice sus trabajos, bendice sus casas, bendice sus mesas, Señor. Que todo lo necesario esté en el tiempo oportuno, bajo la confianza en ti, Padre. Llénalos de tu gracia y de tu poder. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos mantenga en una comunión perfecta delante del Padre en Cristo. Queremos conocerte más, amarte, Señor, y vivir para tu gloria. Gracias, Señor, en tu nombre, Cristo. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe.
Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.